Atención, estás a punto de conocer historias que los grandes medios no quieren que sepas. Aquí, en Leyendas del Poder, revelamos los bastidores, los momentos más destacados y las trayectorias de las grandes personalidades de la política de derecha. Si valoras la verdad y quieres seguir contenidos que desafían la narrativa dominante, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Tu interacción es esencial para que este mensaje llegue a más personas. Ahora prepárate, porque el video de hoy te sorprenderá. La iglesia comunitaria de Shreveport estaba llena aquella noche. El Town Hall con Donald Trump era un evento raro en la pequeña ciudad de Luisiana, y la mayoría de los presentes había venido más por curiosidad que por convicción. Las sillas de madera crujían mientras las personas se acomodaban. Algunos murmuraban entre sí, mientras otros jugueteaban con sus celulares. Trump, siempre confiado, discursaba con su tono característico, alternando entre momentos de distensión y declaraciones directas sobre política y economía. El ambiente, hasta ese momento, seguía el guión de cualquier evento similar, hasta que una pequeña mano se levantó en medio de la multitud. Lily, una niña de 8 años, estaba sentada en el banco junto a su madre, sosteniendo con firmeza un viejo ejemplar de la Biblia de su fallecida abuela. Sus pequeños dedos acariciaban la desgastada tapa, como si buscaran en el tacto del libro antiguo el coraje que necesitaba. Cuando finalmente se levantó, su voz era suave, pero cargada de una sinceridad que hizo que hasta los más distraídos prestaran atención. «¿Qué significa Dios para ti?», preguntó, con los ojos brillando de expectación. El salón, antes lleno de murmullos y pequeñas conversaciones paralelas, se sumió en un silencio absoluto. Por un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, Donald Trump vaciló. Él, un hombre acostumbrado a responder con rapidez y convicción, se encontró sin palabras. Trump respiró hondo, mirando a la pequeña Lily con una expresión que pocos estaban acostumbrados a ver en él: contemplación. Podría haber respondido rápidamente, con una frase hecha o una cita ensayada, pero no lo hizo. Algo en aquella pregunta lo tomó por sorpresa, alcanzando un lugar profundo que rara vez se exploraba en sus apariciones públicas. Desvió la mirada hacia la multitud, como si buscara algo en el rostro de las personas presentes, pero solo encontró expectación. El peso del silencio se intensificaba y por un instante el expresidente dejó de ser una figura política rodeada de seguidores y detractores. Simplemente era un hombre ante una pregunta que exigía más que retórica. Finalmente rompió el silencio con un tono de voz diferente, más pausado, más humano. Cuando era niño, iba a la iglesia con mis padres, pero nunca pensé mucho en lo que significaba tener fe. Era algo que simplemente hacíamos, comenzó, su voz resonando en el salón. Pero la vida tiene la manera de obligarnos a enfrentar cosas que no entendemos. Hizo una breve pausa, como si reflexionara hasta dónde debía llegar. Luego, miró directamente a Lily y continuó. Perdí a alguien a quien amaba profundamente. Mi hermano, Fred, era un buen hombre, pero luchaba contra demonios de los que nadie podía liberarlo. Cuando se fue, me llené de ira. Ira contra Dios, ira contra el mundo. Me pregunté por qué alguien tan bueno como él tenía que partir de esa manera. Trump inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera reviviendo memorias que rara vez compartía. Durante bastante tiempo dejé de intentar comprender. La fe parecía una de esas cosas que la gente menciona para sentirse mejor, pero que en realidad no cambia nada. Soltó un suspiro suave, desviando momentáneamente la mirada. Pero mi padre solía decir que la fe es como una escalera. A veces no ves dónde termina y sientes miedo de seguir subiendo. Pero si te detienes a mitad de camino, nunca sabrás lo que hay en la cima.
Su voz sonaba más baja, más reflexiva, y el salón entero parecía respirar al compás de sus palabras. Lily apretó la Biblia contra su pecho con los ojos llenos de lágrimas. El peso de la ausencia de su abuela aún era difícil de sobrellevar, y escuchar a Trump hablar de pérdida e ira hacía que su pregunta sonara aún más real. El silencio en el salón ya no era solo de curiosidad, sino de conexión. Un señor mayor en la segunda fila se quitó los anteojos, limpiándose los ojos discretamente. Una mujer en el fondo entrelazó las manos sobre su regazo, como si intentara contener un sentimiento que no quería desbordar. Aquello ya no era simplemente un evento político, era algo mayor. Trump volvió a mirar a Lily, percibiendo el impacto de sus palabras. Sabía que no se trataba solo de responder a una pregunta. Estaba compartiendo algo que quizá nunca había verbalizado de esa forma. Mira, Lily, yo no soy ni pastor ni teólogo. No soy perfecto y nunca he intentado fingir que lo soy. Pero he aprendido que la fe no significa tener todas las respuestas. Significa seguir adelante, incluso cuando no estás seguro de nada. Hizo una pausa y señaló la Biblia que ella sostenía. Ese libro que trajiste significa algo para ti, ¿verdad? Porque perteneció a alguien a quien amabas. La niña asintió, su voz casi un susurro. Era de mi abuela. Ella decía que la fe es como plantar semillas. Puede que no veas el crecimiento de inmediato, pero hay que creer que está sucediendo. Una pequeña y melancólica sonrisa apareció en el rostro de Trump. Ella era una mujer sabia, dijo, y en ese momento no existía la división entre un expresidente y una niña de 8 años. Solo dos personas compartiendo un instante sincero. Trump observó a la pequeña Lily sostener la Biblia como si fuera lo más precioso del mundo. Había algo en la inocencia de la niña que le hacía recordar su propia infancia. Aquellos domingos con traje planchado al lado de sus padres, escuchando sermones que, en ese entonces, parecían lejanos. Pero ahora, en aquel salón silencioso, aquellas palabras regresaban a él con un peso distinto. Respiró hondo antes de continuar. He estado en muchos lugares, he conocido a muchas personas y he escuchado muchas historias de vida, algunas de éxito, otras de sufrimiento. Y si hay algo que he aprendido, Lily, es que la fe no se trata de no dudar nunca. Se trata de seguir creyendo, incluso cuando las dudas aparecen. Miró alrededor, percibiendo los rostros atentos del público, como si todos se hubieran detenido a reflexionar. En el fondo del salón, un hombre vestido con un sencillo suéter azul levantó la mano con timidez, como si pidiera permiso para hablar. Trump le hizo un gesto para que continuara. Yo no soy una persona religiosa, dijo el hombre, con la voz cargada de emoción. Mi esposa lo era. Ella rezaba todos los días. Me pedía que la acompañara a la iglesia. Yo siempre decía que no tenía tiempo, que no lo necesitaba, pero entonces la perdí. Cáncer. Tragó saliva, con un nudo evidente en la garganta. Y ahora me pregunto, si hubiera creído antes, si hubiera rezado con ella, habría sido diferente. El salón se volvió aún más silencioso. Nadie se movía. Era como si cada persona allí contuviera la respiración, esperando una respuesta. Trump observó al hombre, sintiendo el peso del dolor en sus palabras. No había una respuesta fácil para eso. Podría haber dicho algo reconfortante, una respuesta políticamente correcta, pero eso no sería sincero. Así que simplemente dijo la verdad. Sabes, yo también me he hecho esa pregunta. Si hubiera hecho algo distinto, si hubiera hablado más, escuchado más, podría haber cambiado lo que le pasó a mi hermano. Su voz carecía de la firmeza habitual. Era un raro momento de vulnerabilidad. Pero la vida no funciona así. Miramos atrás e intentamos encontrar respuestas que quizá nunca lleguen. Lo que importa no es lo que podríamos haber hecho, sino lo que hacemos ahora.
El hombre asintió, secándose discretamente una lágrima que resbalaba por el ángulo de su ojo. Por primera vez esa noche, Trump no era solo un expresidente hablando ante una audiencia. Era un ser humano compartiendo algo real, algo que conmovía a las personas de una manera que ninguna política podría alcanzar. Fue entonces cuando una mujer anciana, sentada cerca del púlpito, reunió el valor para hablar. Su voz era suave, pero cargada de experiencia. Perdí a mi esposo hace 3 años. Compartimos 50 años juntos. En principio, no podía aceptar. No podía entender por qué Dios se lo llevó antes que a mí. Pero un día comprendí que su fe aún vivía. Vivía en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las lecciones que nos dejó. Miró a Lily con una sonrisa amable. Y creo que eso es lo que tu abuela quería enseñarte. La fe no muere. Sigue viva, si se le permite. Lily miró a la señora con los ojos llenos de emoción. Sus manitas apretaban aún más la Biblia contra su pecho, como si quisiera absorber cada palabra dicha allí. Trump permaneció en silencio un momento observando. No necesitaba llenar aquel espacio con palabras vacías. El peso de lo acontecido hablaba por sí solo. Pero finalmente rompió el silencio. Creo que todos, en algún momento, nos hemos preguntado si Dios realmente está escuchando, dijo con una voz baja, casi como si confesara un secreto. Cuando perdemos a alguien, cuando enfrentamos desafíos, cuando el mundo parece injusto, es difícil seguir creyendo. Miró a Lily con una mirada paternal. Pero tal vez tu abuela tenía razón. Quizá la fe sea como una semilla. Incluso cuando no vemos que nada sucede, eso no significa que no esté creciendo. El salón parecía respirar a un mismo ritmo. Ya no había discursos, ya no existía la barrera entre líder y público. Solo había personas compartiendo sus penas, sus dudas y sus esperanzas. Un hombre, en el fondo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, carraspeó y habló. Mi esposa me dejó hace 1 año. No fue por querer, sino porque yo la alejé. Estaba perdido, sin saber en qué creer. Y ahora me pregunto si aún hay tiempo para reencontrar la fe, para reencontrarme a mí mismo. Trump cruzó los brazos, reflexionando. Siempre hay tiempo, respondió, con una leve sonrisa. Si hay algo que he aprendido, es que la fe no está en un lugar lejano. Está dentro de nosotros, esperando a que la reconozcamos. Lily esbozó una sonrisa leve al escuchar aquellas palabras. Para ella, la fe nunca había sido cuestión de entenderlo, todo, sino de sentir. La Biblia que sostenía, las palabras de su abuela, la forma en que ese salón había pasado de ser un evento político a algo mucho mayor. Todo parecía responder silenciosamente a una pregunta que quizás nadie había sabido formular del todo bien. Trump, por su parte, sintió algo diferente esa noche. A lo largo de su vida, siempre había estado rodeado de discursos, números y estrategias. Pero allí, en ese sencillo salón de Shreveport, comprendió que existía algo mucho más poderoso que cualquier política, la conexión humana. El hombre del traje, el trabajador con suéter azul, la anciana, la pequeña Lily, cada uno de ellos llevaba consigo una historia, una pérdida, una pregunta sin respuesta. Y de alguna manera, todos habían encontrado un espacio seguro para compartir, no porque estuvieran frente a un líder político, sino porque estaban juntos. Trump recorrió la mirada por la audiencia y sonrió levemente. Si hay algo que he aprendido a lo largo de los años, es que nadie camina solo. No importa en qué creas, no importa lo que hayas perdido. Aún estamos aquí, juntos. Su voz estaba cargada de una sinceridad rara que hizo que muchos cerraran los ojos por un instante, absorbiendo aquellas palabras como si fuesen una inesperada oración. Por un momento nadie habló. El peso de lo dicho parecía flotar en el aire, tocando a cada persona de manera distinta. Lily
aún sosteniendo su Biblia con fuerza, miró a su madre a su lado, quien le regaló una sonrisa alentadora. Fue entonces cuando la niña respiró hondo y dijo, con una voz pequeña pero llena de convicción: «Entonces, si aún estamos aquí, eso significa que todavía podemos plantar nuevas semillas, ¿verdad?». La sencillez de la pregunta desarmó a todos. Trump rió suavemente, moviendo la cabeza ligeramente. «Sí, Lily, eso es exactamente lo que significa». Esa respuesta pareció cerrar un ciclo invisible en el salón. Algunas personas asintieron en silencio, otras se miraron entre sí, como si acabaran de comprender algo que siempre había estado ahí, pero que nunca habían percibido por completo. El hombre que había hablado sobre la pérdida de su esposa cerró los ojos por un instante, como si realizara una oración silenciosa. La anciana sonrió, como si recibiera la confirmación de algo que siempre supo en el fondo del alma. Y Trump, quien había comenzado la noche simplemente como un político participando en un evento común, sintió que salía de allí un poco cambiado. El ambiente dentro de la iglesia había cambiado por completo. El evento, que había empezado como un simple town hall, se había transformado en algo que nadie esperaba. Un momento de genuina reflexión, donde las diferencias políticas y sociales quedaron a un lado. Personas que habían llegado solo para escuchar un discurso se iban llevándose algo mucho más valioso, una nueva perspectiva, un nuevo entendimiento sobre sus propias creencias, dudas y penas. Trump, por su parte, sintió que aquel era uno de esos raros momentos en los que las palabras no eran solo palabras, tenían peso, tenían significado. Cuando el evento finalmente llegó a su fin, muchos permanecieron en los bancos, aún asimilando lo ocurrido. Lily se acercó a Trump, aún sosteniendo su Biblia, y le miró con un brillo distinto en los ojos. «Gracias por responder mi pregunta», le dijo, con una voz cargada de sinceridad infantil. Trump se agachó ligeramente para ponerse a la altura de la niña y sonrió. «Fueron tus palabras las que dieron las...» «Respuesta, Lily», respondió, poniendo su mano sobre el hombro de la niña con un gesto casi paternal. La pequeña asintió y, antes de girar para irse junto a su madre, apretó el libro contra su pecho una última vez, como si guardara aquel momento en lo más profundo. Trump observó a Lily alejarse, su pequeño cuerpo casi perdiéndose entre la multitud que comenzaba a dispersarse. Pero el impacto de aquella noche seguía en el aire. Algunas personas se formaban en pequeños grupos, conversando en voz baja, como si no quisieran romper el ambiente de introspección que había invadido el salón. Otras simplemente se quedaron sentadas, reflexionando. El hombre del suéter azul, que había hablado sobre su esposa, caminó lentamente hacia el púlpito, donde Trump aún permanecía. Sus ojos estaban rojos, pero había algo distinto en ellos. «Gracias por escuchar», dijo, con una voz ahora más firme. «Creo que eso era justo lo que necesitaba». Trump asintió, estrechando la mano del hombre con un apretón firme pero respetuoso. «Todos lo necesitamos a veces», respondió. No intentó dar una lección moral ni concluir con una gran frase de efecto. Aquella noche no había necesidad de discursos, solo existía la humanidad. Cuando finalmente salió de la iglesia, sintió el aire fresco de la noche acariciar su rostro. Por un instante se quedó allí, mirando el cielo oscuro de Shreveport. Tal vez Lily tenía razón. Quizá la fe era, en efecto, como plantar semillas. Y aquella noche, sin planearlo, sin siquiera notarlo al principio, había ayudado a sembrar algunas. Mientras Trump caminaba hacia su coche, aún sentía en el pecho el peso de aquella noche. No era un peso negativo, sino una sensación que rara vez experimentaba en medio de la vorágine de compromisos y discursos. Entró en el vehículo y por un momento permaneció en silencio, observando la iglesia a través de la ventana.
Aquel pequeño salón, aquella sencilla pregunta de una niña de 8 años, había transformado algo común en un instante inolvidable. Sabía que la vida seguiría su curso, que mañana traería nuevos titulares, nuevas batallas políticas, pero algo en su interior le decía que esa noche quedaría grabada, no solo en quienes estuvieron presentes, sino también en él. La pequeña Lily, sosteniendo su Biblia, caminaba de la mano con su madre, sin percatarse de que había sido la chispa de todo aquello. Tal vez su abuela tenía razón. Quizá la fe era algo que no se ve de inmediato, pero que crece cuando menos lo esperamos. Y tal vez, en ese salón, en ese momento único, todos lo habían sentido. ¿Tú también sentiste esta historia? Entonces, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal Leyendas del Poder para más historias emocionantes e inspiradoras. Tu interacción ayuda a difundir este mensaje a aún más personas.